Ok, en este video vamos a montar la base de datos de Norwind dentro de SQL. Vamos a levantar la base de datos de Norwind en SQL. Para eso lo que vamos a hacer es entrar dentro de nuestra máquina virtual. Vamos a abrir Blackboard. Y en Blackboard vamos a ir al taller 2 y vamos a seleccionar el enlace que dice Database, bases de datos Norwind. Le damos un clic, nos va a abrir una ventana nueva y en la parte de abajo vamos a ver que está haciendo un download del archivo comprimido de la base de datos. Una vez termine de hacer el download, seleccionamos esta flechita y seleccionamos Show in Folder. Ya podemos minimizar el Blackboard. Y como vemos aquí, tenemos la base de datos que hicimos download, está en zip dentro de el folder de downloads. Vamos a darle dos clics y aquí nos aparecen los archivos que componen nuestra base de datos. Uno es el archivo de los data files, que es el MDF, .mdf es el archivo que contiene los data files, que son las tablas y los datos que están dentro de la tabla, los records. Y tenemos el .log o LDF, que es el archivo que contiene el historial de las transacciones. Estos dos archivos los vamos a poner dentro de el directorio donde se guardan las bases de datos dentro de Microsoft SQL. Vamos a abrir una ventana nueva y vamos a navegar el disco C, Program Files, Microsoft SQL. Aquí vamos a seleccionar nuestra instancia. Nuestra instancia, cuando hicimos la instalación de SQL, ¿se acuerdan que le pusimos COIS? Esta es nuestra instancia. Vamos a abrir la instancia de nosotros. Vamos a abrir el folder de SQL. Vamos a abrir el folder de Data. Y aquí dentro nosotros vamos a depositar nuestros archivos de bases de datos. Los seleccionamos y lo arrastramos y lo soltamos en el folder. Fíjense que aquí hay otras bases de datos. Esas bases de datos que están ahí son las bases de datos que vienen por default, las bases de datos de sistema de SQL. SQL necesita esas bases de datos para que funcione SQL. Ahora podemos cerrar esto. Podemos cerrar esta ventana también. Y vamos a abrir el Management Studio, Microsoft Management Studio, para entonces poder comenzar a atachar esas bases de datos a nuestro engine. La base de datos está en el folder donde van todas las bases de datos dentro de mi servidor. Pero todavía esa base de datos no está funcionando. Ahora tenemos que hacer que Microsoft SQL Server la vea y la ponga a funcionar. Aquí estamos entrando al engine con el username que tenemos creado. Cuando hicimos la instalación le dijimos que podíamos autenticar con la cuenta de Windows. Vamos a darle Connect. Este proceso puede tardar bastante la primera vez que entren. No va a ser tan rápido como lo acaban de ver aquí. La primera vez que entren. Ahora vamos a Database. Lo abrimos. Vemos que no hay bases de datos. La única base de datos que tenemos son estas que dicen System Database, que son estas que están aquí, pero esas bases de datos son del sistema y no vamos a bregar con ellas. La base de datos de nosotros tiene que aparecer debajo de este folder que dice bases de datos. Vamos a darle un right click y vamos a darle Attach. Y vamos a buscar nuestra base de datos. Le damos un clic en Add. Y miren aquí la base de datos de Norwind. ¿Por qué me aparece la base de datos ahí?
porque ese folder donde yo lo publiqué, el folder donde yo tiré la base de datos, ese es el folder donde SQL mira las bases de datos a ver dónde están. Ese es equivalente a venir aquí, Program File, disco C, Microsoft SQL Server y la instancia de nosotros, la instancia que creamos con la instalación de COIS, Microsoft SQL Data. Por default, Microsoft SQL busca aquí, por eso tiramos nuestra base de datos aquí. Y cuando entramos a SQL, él las puede ver. Puede ver el MDF. Le damos a dar aquí, OK. Vamos a cerrar esto. Y fíjense lo que él hace. Él me dice, mira, esa base de datos de Norwind, que es esta, tiene dos archivos, el MDF y el LDF. Y están en el disco C, en Program Files y en toda esa dirección que ya nosotros vimos. Ahora le damos OK y él empieza a conectar esos archivos de bases de datos al engine. Y miren aquí donde está creada, donde está instalada ya la base de datos dentro de nuestro servidor. Ahora sí ya la base de datos está disponible para poder comenzar a trabajar con ella.